el Señor nos ha dado la oportunidad de seguir alabando al Señor y esta vez a través del Salmo 95. Así que vamos a gozarnos en el Señor en esta mañana. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón.
Señor, te damos gracias porque hace 2000 años, hoy, como si hubiera sido en ese momento, nosotros recordamos que tú, Señor, saliste de la gloria del Padre, tomaste un cuerpo humano, viviste entre nosotros, anunciaste a sus discípulos que llegaría el momento en que tú morirías por nosotros. Hoy es historia. Hoy tu iglesia ha comprobado que tú estás con nosotros, no solamente porque asumiste nuestro lugar de castigo, sino que también cada día has estado a través de tu Espíritu acompañando a tu iglesia, dándonos, Señor, el socorro, el perdón, la comunión, cada día que necesitamos, a través de ese acto que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias porque también esa sangre derramada en la cruz incluye la capacidad tuya a favor nuestro de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta hora te pedimos que nos reciba como pueblo tuyo y estamos abiertos para recibir tu palabra en este momento. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Bueno, contento como siempre. La decisión más sabia que nosotros podemos tomar es acercarnos a Dios, es buscar de Él, adorarlo, conocerlo mejor. Dios en la vida es lo que más necesitamos. La necesidad más grande, más imperiosa en nuestra vida es relacionarnos con Él y tener una relación estrecha y amorosa con Él. Quiero en esta mañana que revisemos un caso familiar que está en la Biblia. Yo estoy seguro que al analizarlo juntos vamos a aprender en esta mañana algunas lecciones que son importantísimas y nos van a ayudar para que nosotros no caigamos en los errores que cayó esa familia, pero también nos va a ayudar para saber a través de la experiencia de esa familia el Dios que nosotros hemos creído, cuán grande, cuán poderoso es, y que de verdad para el Señor no hay límites, y cuán importantes somos para Él. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 11 del libro de Génesis, a partir del versículo 10 hasta el versículo 32. No lo vamos a leer porque son unos cuantos versículos. Le voy a explicar, si usted abre la Biblia ahí, le voy a explicar de qué se trata lo más brevemente posible. Lo que vamos a leer en ese pasaje está en el capítulo 11, desde los versos 10 hasta el verso 32. Lo que saben buscar en la Biblia, pueden buscarlo, abrir su Biblia, yo se lo recomiendo porque así usted va a comprobar que lo que estamos comentando es lo que está ahí, que no estamos inventando cosas nosotros, sino que estamos repasando, estamos, aclarando las Sagradas Escrituras. Entonces, el capítulo 11, verso 10 hasta el verso 32. Aquí nos vamos a encontrar con una lista de nombres. Hay personas que comienzan a leer la Biblia y cuando encuentran estos listados de nombres dicen, oye, pero no es fácil leer esto, es un poco cansón leer esto, pero es la experiencia para muchos cuando leen la Biblia. Pero déjenme decirle, aún en estas listas de nombres que Dios ha querido que estén en la Sagrada Escritura, hay bendición de parte del Señor para nosotros, hay instrucción de parte del Señor para nosotros. Lo que nos hace falta muchas veces es que Dios nos ilumine y nos ayude a descubrir esas bendiciones, y a través de esas bendiciones Dios nos va a cultivar, Dios nos va a ayudar a crecer, Dios nos va a capacitar. Entonces este es un caso. Aquí encontramos la historia de una familia, registrada en este pasaje, y eso es lo que quiero que por unos minutos meditemos en esta mañana. Aquí está la lista de nombres
que muestra una descendencia o demuestra una descendencia. Esta lista de nombres es una demostración de quiénes son los descendientes de quién. Y eso es importante, pero vamos a notar ahorita que además de eso, de descubrir quiénes son los descendientes, esta historia tiene algo tremendo, esta historia tiene algo tremendo aprendizaje para nosotros. Esta lista de descendientes, ¿de quién es? ¿De quién es esta lista de descendientes? Bueno, este listado de descendientes es la lista de descendientes de Noé. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos del arca un poquito? Estuvimos refiriéndonos al arca de Noé, la historia de este hombre que construyó ese arca que Dios usó para salvar a su familia y salvar a las especies de animales que él quiso salvar. Ahora, cuando Noé sale del barco, sale con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, así se llamaba, y sus esposas, y la esposa de él. Solamente 8 personas sobrevivieron al diluvio. Es una historia fantástica, es una historia tremenda. Ahora, esta lista que tenemos aquí, que no la voy a leer, la voy a mencionar para no ocupar tanto espacio de tiempo, es la lista de descendientes de Noé. Se enfoca en uno de los hijos. Esta porción, verso 10 hasta el verso 32, se enfoca en los descendientes de Sem. Sem fue el primer hijo que tuvo Noé, que estuvo con Noé dentro del barco, que sobrevivió a aquella catástrofe junto con su padre, sus hermanos y la esposa de sus hermanos. Sem, cuando sale con su esposa, comenzaron a tener descendencia. Y esta lista que tenemos aquí es la lista de los descendientes de Sem. Pero miremos, Sem era hijo de Noé. Sem era hijo de Noé. Ahora, ¿hasta dónde llega esta lista? Si usted comienza a leer desde el versículo 10 en adelante, usted va a ver que comienza a decir los hijos que tuvo Sem, el primero, el segundo, este tuvo al otro, el otro, hasta llegar a Taré, hasta llegar a ese nombre. En los versos 24, verso 26, se menciona a Taré. ¿Quién fue Taré? ¿Quién fue Taré? Taré fue nada más y nada menos que el padre de Abraham. Muchos de ustedes, estoy seguro, conocedores de la Biblia, los que conozcan un poco más, saben quién fue Abraham. ¿Saben quién fue Abraham? Abraham fue un hombre que Dios escogió y lo convirtió en un gran ejemplo. Abraham, lo que nosotros sabemos de hoy es que Dios hizo una obra en este hombre tan grande que hoy Abraham es uno de los hombres más conocidos, más respetado y más admirado en el mundo entero, en todas las culturas. Y déjeme decirle, dentro del cristianismo, pero aún fuera del cristianismo, los judaizantes, aún los islámicos, respetan a Abraham y ven el ejemplo de Abraham, porque Abraham se convirtió, se le conoce como el padre de la fe. Como el padre de la fe, un ejemplo de fe. Ahora, sabemos que Abraham no fue otra cosa que lo que Dios hizo con él. Eso es un punto importante. Nosotros tenemos que saber que ninguno de nosotros llega por su cuenta a hacer nada. Nosotros somos polvo. Nosotros, si llegamos a ser personas que sobresalimos, es por lo que Dios hace en nosotros. Así que la gloria, ¿para quién es? Para Dios, no para nosotros. Eso es muy importante. Fíjense, esta lista de esta familia comienza con Sem y acaba con Taré, el padre de Abraham. ¿Quién fue Noé? ¿Quién fue Noé? Recordemos que la Biblia nos habla de que Noé fue un verdadero adorador de Dios. Noé, aquel hombre que Dios puso aparte del mundo cuando Él decidió destruir aquel mundo perverso, torcido. Él pone a Noé aparte, porque la Biblia dice que Noé caminó con Dios. Igual, ¿por qué Noé caminó con Dios? ¿Por qué Noé es calificado en la Sagrada Escritura como un hombre justo? Porque Noé fue puesto aparte del mundo por Dios. Si a Noé no lo toca el Señor, si a Noé no lo alcanza la gracia de Dios,
él no hubiera sido tampoco Noé. Ahorita voy a explicar por qué Dios pone aparte a Noé y por qué convierte a Noé en esa persona justa, en esa persona que después él protege y salva para conservar la raza humana, porque si no hubiera destruido totalmente al ser humano, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Pero vamos a explicar en un ratito eso, pero quiero que notemos este punto. Noé fue un adorador de Dios. Noé hablaba con Dios. A Noé Dios se le mostró, Dios se le reveló. Caminó con Dios, dice la Biblia. Noé caminó con Dios. Pero quiero que nos fijemos en este detalle. Nos fijemos en el siguiente detalle. Esta lista de antepasados o de descendientes que comienza con Sem y acaba con Taret es una lista que nos pone a pensar un poco en un tema, en un asunto. Cuando se habla de Taret, ya no se dice lo mismo que de Noé. Quiero que pongan atención en eso. Cuando se habla de Taret, al hablar de él, ya no se dice lo mismo que de Noé. Noé había sido un hombre que caminó con Dios, mientras que Taret, el mismo Dios testifica por boca de Josué. Uno que sea rápido, buscando en la Biblia. Quiero que miremos en Josué capítulo 24, versículo 2, lo que el Señor mismo dice de Taret. Fíjense, qué lindo habla la Biblia de Noé, pero vamos a ver qué dice la Biblia de Taret. Quiero que nos fijemos en eso, porque eso es lo que quiero que aprendamos en esta mañana, lo notemos, ¿verdad? Y que nos sirva de bendición y de guía. Verso 2 del capítulo 24 de Josué. ¿Ya lo tiene alguno ahí? ¿Qué dice? A ver, el que lo tiene. Nuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taret, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Esa última parte, ¿la oyeron bien? Que vuestros padres avisaron al otro lado del río, vivieron al otro lado, y que Taret, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacían él y sus hijos? ¿Qué hacían él y sus hijos? Dice ahí el mismo Señor. ¿Adoraban qué? ¿Por qué dice dioses extraños? ¿Verdad? Noé adoraba al único Dios verdadero que existe. Pero Taret, un descendiente casi 10 generaciones después, ¿a quién adoraba? ¿Qué es lo que oímos ahí? ¿Dioses qué? Extraños. ¿Qué es eso de dioses extraños? Eso no puede ser otra cosa que dioses que no son dioses verdaderos. Nosotros sabemos que el lugar donde Taret vivió fue un lugar donde se adoraban dioses falsos. La gente que no conoce al Dios verdadero adora dioses falsos. Cuando adora, no adora al Dios verdadero. Hay quien adora al sol, hay quien adora a la luna. Dice, este es mi Dios. Ustedes han visto por ahí a veces hogares que tienen sol y luna en sus casas, ¿sí? ¿Verdad? Y creen que eso lo protege. Y cuando usted está poniendo algo en lugar del único Dios verdadero que existe, usted está creyendo en eso. Taret vivía en un lugar descendiente de Noé donde se adoraban los astros. Entonces se dice, adoraban dioses extraños. Taret adoraba dioses extraños. Noé, su antepasado, caminó con diosas. Y la pregunta que surge, ¿verdad? La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que un descendiente de Noé caiga en esta situación de que no conoce al Dios verdadero y está adorando dioses extraños? ¿Verdad? Está adorando dioses extraños. Bueno, entonces podemos concluir ante una lista de miembros de una familia. Piense que se haga una lista de los miembros de su familia. Que usted es hijo de fulano y que tu papá es hijo de mengano y que tu abuelo era hijo de sultano y así te va por ir para atrás. Y entonces ahí está toda su descendencia por 10 generaciones. Aquí tenemos una lista de miembros de una familia que, digo yo, han fracasado. Una familia que ha fracasado. ¿Por qué? Porque
espiritualmente comienza un hijo de Noé adorando al Señor, o yo no sé si ya él sería el responsable de cortar esto, o si sería el hijo de él, y por ahí para abajo quién fue el responsable, pero una familia que adora al Dios verdadero, que vivieron la experiencia de aquel diluvio, de aquel juicio. Oiga, eso es inolvidable, eso es para que nunca más se olvide. Imagínese que usted viva algo así, ¿usted cree que usted se lo olvidaría? Pero pensar que sus descendientes en algún punto ya olvidan, ya no saben, ya desconocen, e incluso, qué cosa tan triste, ahora están adorando dioses extraños. Esto es la historia de un fracaso familiar, ¿verdad? Esto es la historia de un fracaso familiar. De alguna manera, esta familia termina así. Esta familia termina así. Noé, un adorador; Taret, el padre de Labán, un adorador, pero de dioses falsos. No está adorando al único Dios verdadero que existe, que fue el Dios de Noé, el único Dios que existe. Ahora, yo creo que esta historia es un ejemplo clarísimo de cómo es el corazón del ser humano. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de nuestro propio corazón, como dice la Biblia. Porque uno se pregunta, ¿pero cómo es posible esto? Si mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo conocían a Jesucristo, hoy yo esté adorando a la luna, hoy yo esté adorando al sol y ni siquiera sepa de Jesucristo, esté adorando al san no sé quién, pero no esté adorando a Jesucristo, el único Dios verdadero que existe. Bueno, ¿a qué se debe esto? Esto es una ilustración, esto es un ejemplo de que tenemos que tener cuidado con el corazón que tenemos. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre, la tendencia natural es inclinarse a lo malo. Yo no sé si esa es la experiencia suya, es la mía. Si yo me pongo a oír la voz de mi corazón, o sea, si yo le pongo atención a mis propios deseos, no son de buscar a Dios. Yo siento que dentro de mí hay una fuerza que me invita, hay una voz que me invita a pecar, que me invita a desobedecer al Señor, a alejarme de Él, a no reconocer al Señor. Entonces, si yo me pongo a oír mi corazón, me voy a ir detrás de mi corazón y entonces me voy a ir detrás del mal, no me voy a ir detrás de la verdad de Dios. Por eso no podemos oír la voz de nuestro propio corazón, que siempre nos está pidiendo pecado. Tenemos que oír la voz de Dios, quien nos está diciendo: el pecado es destructivo, no te conviene, escúchame a mí, atiende mi consejo, oye mi voz, para que te vaya bien en esta vida y para que tengas vida eterna, para que puedas tener una relación conmigo linda, perfecta, estrecha, amorosa. Oye mi consejo, oye mi advertencia, oye mi llamado. No oigas la voz de tu corazón. Esta es la historia de las tantas historias que hay en la Biblia, clarísimas, de que verdaderamente los seres humanos nos inclinamos hacia lo malo. Nos inclinamos hacia lo malo. Y no importa lo que Dios haga por nosotros. Fíjense. ¿Usted sabe qué es lo que es que Dios salvó a Noé? De aquella destrucción, de aquella catástrofe. Salvó a la familia de Sem, el hijo de Noé. Lo salvó. Y que 8 o 10 generaciones después ya estén adorando a otros dioses extraños que no es al Dios, ofendiendo al Señor, porque ustedes saben que ese único Dios verdadero que existe, una de las cosas que más aborrece es la idolatría. Ese es uno de los pecados terribles en los cuales nosotros tristemente muchas veces caemos, porque la idolatría no es solamente la adoración a dioses falsos. Hay quienes han convertido a sus hijos en ídolos. Y hay quienes han convertido al dinero en ídolo. Y hay quienes han convertido sus carreras en ídolo. Nunca podemos poner algo primero que a Dios. A nadie primero que a Dios. Ni mi trabajo, ni mi carrera, ni mi posición social, ni mi finanza. Nada. Dios tiene que tener el primer lugar en mi vida. Porque nada me va a beneficiar tanto a mí como Dios mismo. Es lo que yo más necesito en mi vida. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que en algún punto, en algún momento en esta historia de esta familia, se rompe, se quiebra el pasar el conocimiento del Dios verdadero a los hijos. Y esto es una historia de fracaso. Esto es una historia de rotundo fracaso. Miren, Dios en su palabra nos revela, oiga esto, y especialmente, ¿verdad?,
pido la atención de los que nunca han escuchado esto. Dios nos revela en su palabra que nosotros fuimos creados por Él. ¿Usted sabía eso? Hay mucha gente que lo niega. Hay mucha gente que no lo quiere reconocer. Nosotros no estamos aquí en este mundo por el azar. Nosotros no existimos con este cuerpo maravilloso que tenemos, perfectamente engranado y ordenado por el azar. ¿Usted cree que un diseño tan perfecto y poderoso como lo es el cuerpo de un ser humano, esto puede haberse hecho solo? No. Eso es como decir que este celular se hizo solo. Eso es un disparate. Y nosotros somos mucho más complejos que este diseño. Nosotros estamos aquí porque Dios nos hizo, pero en la Biblia, Dios lo revela con claridad. Si lo queremos ignorar, es porque no queremos oír la voz de Dios. Acuérdense que la Biblia fue revelada por el Señor, es el libro de Dios para nosotros. Y ahí dice que Dios es nuestro creador, Él nos creó. Nosotros no existimos aquí por casualidad, ni nadie nos trajo de otro planeta, ni de otro lugar. Esas son mentiras. Esa no es la verdad. La verdad de Dios es que Él nos creó. Él nos creó. Entonces, si Dios nos creó, eso quiere decir que nuestra relación con el Señor, por lo tanto, debería de ser sana, estrecha, amorosa, porque Él fue quien nos creó. Él es nuestro creador. Desde un principio, Dios ha demostrado que Él quiere relacionarse con nosotros. Para eso nos hizo. Él nos hizo y nos puso en este mundo para compartir su gloria con nosotros. Y con la primera pareja que Él puso aquí, Él se llevó de maravilla. Él caminaba con ellos allí en el huerto, estaba con ellos, les hablaba a esa primera pareja que Él creó. Dios desea, oiga bien, que tengamos una relación estrecha, bonita, amorosa con Él, porque para eso Él nos hizo. Qué catástrofe, qué desastre que nosotros los seres humanos nos queramos alejar de Dios. Eso es algo satánico, eso es algo diabólico, eso es algo que realmente es lo peor que nos puede pasar, pero es lo que nos pasa. ¿Por qué nos sucede? Pues ya sabemos la historia, somos una raza caída. Somos una raza caída. Ahorita en el devocional Kevin mencionaba, hacía alusión, a veces intentamos en nuestra propia fuerza buscar de Dios, no lo conseguimos. Agradarle a Dios, no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros. Somos una raza caída. Nuestro corazón se inclina naturalmente a lo malo, no se inclina a lo bueno. Ciertamente no hay quien busque a Dios en la tierra por su propia cuenta. Cuando alguien decide buscar a Dios, es porque Dios lo buscó a Él primero. Y tenemos que sentirnos más que privilegiados, porque déjenme decirles, si nosotros estamos buscando de Dios, es que Dios se interesa en nosotros. Si Dios está acercándonos a Él, porque nosotros no nos podemos acercar, no lo conseguimos. Cuando usted se está acercando a Dios, es que Dios lo está acercando a usted para compartir su gloria contigo, para compartir su amor contigo, para bendecirte, ¿verdad? Para salvarte. Entonces, deberíamos tener una relación estrecha y amorosa con el Señor, pero en lo que corresponde a nosotros no lo conseguimos. O sea que por nuestra parte no se da esa relación. No se da. Aquí en la tierra, si nos hablan de comida, enseguida los ojos se nos abren. Si nos hablan de dinero, enseguida los ojos se nos abren. Si nos hablan de bienes, si nos hablan de maldad, si nos hablan de fiestas, si nos hablan de todas estas cosas, enseguida los ojos se nos abren. No es que las fiestas sean malas, pero estoy pensando en las fiestas paganas que mucha gente se inventan ahí, que sabemos, que miramos, ¿verdad? Mujeres intercambiando parejas y hombres intercambiando, cosas así, locuras. Entonces, cuando miramos esas cosas, ¿verdad? Nos parece increíble, pero esas son las cosas que nos gustan. La pornografía, que nos hablen de maldad, doble sentido. Siempre estamos... Y así es a todo, eso es todo. Aquí no pensemos que nadie es mejor que nadie, todos somos igualitos. Todos nos inclinamos hacia lo malo, no hacia lo bueno. No hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque somos una raza caída. El Señor ahí está el relato, cómo fue que caímos. Y por eso es que tendemos a alejarnos del Señor. Tenemos que reconocerlo. Si la relación con Dios depende de nosotros, no se da.
Yo le doy tantas gracias al Señor porque Él me buscó, me encontró, me llamó, me sacó de donde me sacó y ha hecho la persona que yo soy hoy. Si no, yo sería un tremendo desastre. Un tremendo desastre. Pero le doy gracias al Señor porque Él me sacó de donde me sacó. Entonces, miren, la primera pareja que Dios creó, la primerita pareja que Dios creó, tomaron la decisión de tomar en poco el consejo de Dios. Dios le dijo, no coman de todo lo que hay aquí, no vayan a comer de ese árbol que está ahí en el medio del huerto, porque si comen de ahí van a conocer el bien y el mal. Y el hombre era inocente, no sabía de mal, era perfecto. ¿Qué es lo que hicieron qué es lo que hizo esta primera pareja? Tomaron en poco el consejo de Dios, tomaron en poco el amor que Dios le había demostrado que les tenía, las buenas intenciones. ¿Y qué es lo que hicieron? Oyeron al diablo con aquel mal consejo y ese fue el que ellos tomaron. Tomaron la decisión de desobedecer al Señor. Tomaron en poco la palabra de Dios. Entonces viene el desastre, viene la caída. Nosotros sabemos que por haber desobedecido a Dios es que el hombre entra el pecado, entra la muerte, entra la decadencia, entra la maldad, entra la fatalidad, entra lo que hemos experimentado. El ser humano no sería lo que es hoy si no hubiera desobedecido al Señor. El pecado pasó a todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esta primera pareja toma libremente y responsablemente la decisión de alejarse del Señor. Porque ¿qué es lo primero que sucede? Cuando ellos desobedecen, dice la palabra que corrieron a esconderse. No, ya, o sea que no podían estar en la presencia de Dios. Corrieron a esconderse porque sabían que había algo mal entró allí, algo cambió dentro de ellos. Pero ¿qué pasó con la descendencia de esta primera pareja? ¿Qué es lo que pasó fuera del huerto? En otro escenario, ¿qué es lo que pasó? Que fue peor la cosa. Sí, cuando leemos sobre la descendencia de Adán y Eva hasta llegar a nosotros nos damos cuenta que los descendientes de Adán y Eva exageraron. Mucho más que Adán y Eva exageraron. En cuanto a la maldad, fueron más exagerados. Caín mató a Abel, su hermano. Usted lee ahí en la Biblia el primer relato de un homicidio en la historia del mundo. Violencia. Un hermano matando al otro por gusto, por envidia. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ya estamos notando que el corazón del hombre corre hacia el mal. Que el corazón del hombre corre a separarse del Señor. ¿Está oyendo esas cosas? Y usted está pensando en ellas. Y estará pensando, ojalá estés pensando, bueno, mi corazón, es verdad, ¿hacia dónde yo he corrido durante toda mi vida? ¿He buscado a Dios? ¿O la tendencia de mi corazón es hacia el mal, es a separarme, es a alejarme? Fíjense, los descendientes de Adán y Eva exageraron tanto que Dios se lo destruyó a todos. Dios tomó la decisión de destruirlos a todos. Esa es la historia que en estos días hemos mencionado y hemos repasado, cómo el Señor toma la decisión de con un diluvio llevárselos a todos. ¿Por qué? Porque exageraron en cuanto a la maldad. ¿Y qué pasa con Dios? Déjeme decirle, si no lo sabe, Dios es justo. Él es amoroso, extremadamente amoroso. La Biblia dice que Él es amor y que nos ama con amor eterno, pero Él es justo. ¿Y saben qué es lo que quiere decir que es justo? Que cuando hay mal, esa justicia de Dios tiene que aparecer, si no Él no sería justo. Entonces se tiene que manifestar la justicia cuando hay injusticia. Dios no soporta lo malo, Dios no soporta la maldad. Cuando nosotros corremos hacia lo malo, estamos enojando al Señor, estamos disgustando al Señor, estamos entristeciendo al Señor. Es como cuando usted espera de un hijo lo mejor y le está saliendo lo peor. ¿Cómo usted se va a sentir con él? No va a dejar de ser su hijo, pero ¿cómo usted se siente? Muy disgustado con él. Y nunca va a poder tener una relación buena con ese hijo porque esa maldad, esa situación o esos valores que él tiene que no son los tuyos, hay conflicto ahí y por eso que no puede haber. Porque si el papá es igual que el hijo, se llevan de maravilla. No hay problema. Si el padre y el hijo son igualitos, no es. Beben, toman, mujeres, traicionan. Perfecto, hijo, eso es lo que yo quiero que tú seas. Pero cuando los valores no son lo mismo, y eso es lo que pasa con Dios y también con nosotros. Déjeme decirle, si Dios no destruyó por completo al ser humano, y tuvo misericordia y dejó a Noé, y conservó a Noé, déjeme decirle que a Noé yo estoy seguro que fue Dios quien le dio fe. Porque no era igual que los demás. Un descendiente de Adán y Eva también con un corazón inclinado hacia lo malo. No nos hagamos la idea
de que Noé fue justo porque él creyó en Dios y él era bueno. No, él creyó en Dios y llegó a ser bueno porque Dios lo tomó y lo puso aparte. Y Dios tiene poder para eso y tiene amor suficiente para eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Dios le había hecho una promesa a Adán, o le hizo una promesa a Adán, a Eva, delante del mismo Satanás. Cuando Adán y Eva caen, fallan, pecan, el pecado entra, la maldición les alcanza, lo que Dios le había advertido, Dios le hace una promesa. Esa es la promesa más importante que Dios haya hecho jamás. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan lo que saben de Biblia? Lo que Dios le prometió a Adán y a Eva. ¿Qué le prometió Dios a Adán y a Eva ahí cuando ellos caen? ¿Quiere leerlo? ¿Quiere leerlo? Alguien que sea rapidito para que ustedes vean. Déjenme decirle, se hablan de más de 700 promesas en la Biblia. Las promesas son para nosotros los hijos de Dios. Esta es la promesa más importante que Dios le haya hecho al hombre. Porque si Dios no hace esta promesa, nosotros no tendríamos redención, no tendríamos remedio. Nosotros no estaríamos aquí, yo estoy seguro. Pero Dios hace esta promesa por amor. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos creó. Él creó a Adán y a Eva y tenía un plan. Él ama al ser humano que Él hizo y tenía un proyecto. Y Él no quería que todo eso se viniera abajo. Por ese amor que Dios le tiene al hombre que Él creó, Él hace esta promesa. ¿Qué dice allí? Lo que es un poquito complicado, pero ¿qué dice? A ver. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, dos cositas. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. O sea, Dios le dice allí, entre Satanás y los descendientes. La simiente de la mujer, no es, la simiente es los descendientes. Los que van a descender de esa, que fue la madre de todos los hombres, la primera mujer. Voy a poner una enemistad entre Satanás y la descendencia de la mujer. Satanás nunca será nuestro amigo. Oiga bien eso. Si usted cree que Satanás te va a bendecir y te va a ayudar, como exagerada, es el colmo que haya gente que adore a Satanás. Pero hay gente que adora a Satanás. Pero Dios dice aquí, enemistad es lo que va a haber. Por lo tanto, nunca esperes que Satanás te va a poner en un punto alto. Y si llegara a ponerte en un punto alto, es para que tu caída sea más estrepitosa todavía. Porque eso es lo que va a hacer el diablo. La Biblia dice que Él es homicida desde el principio. Dijo Jesucristo que Él es homicida desde el principio. El diablo no es tu amigo. Y todos los inventos satánicos no son para la bendición del hombre. Y eso está escrito aquí. El Señor dice, pondré enemistad. Por lo tanto, nunca va a haber, nunca esperen, aunque el diablo se le aparezca ofreciéndole villa y maravilla. Si me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. Lo adores. Adora nada más que al Señor. Óyelo bien. Ahora fíjense la otra parte de la promesa, que es la más muy linda. Él le dice, esta te herirá en el calcañal. Le herirá en el calcañal, pero la descendencia de la mujer va a salir a alguien que le va a dar una herida mortal a Satanás. ¿Cómo dice esa partecita y envíe? Repítela. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, miren, la promesa aquí que está haciendo Dios, y digo que es la más importante, ay de nosotros los seres humanos si Dios no hubiera hecho esta promesa y si Dios no fuera como es. Oiga bien. La Biblia dice que Dios cumple lo que promete. Y Él hace una promesa ahí. Él dice que de la descendencia de la mujer, o sea, de los hijos, va a llegar uno que va a darle un golpe mortal a Satanás. Y del lado de acá de la historia nosotros sabemos que en la cruz del Calvario el Hijo de Dios murió. Y que allí cuando Él muere, quebrantó el imperio de la oscuridad, de la muerte, del pecado, del diablo. Ese imperio establecido. A partir de que el hombre se dejó engañar por él, allí en el huerto, entonces Satanás agarró, y dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Este mundo contrario a Dios, él es quien lo gobierna. Pero dice que de la descendencia de la mujer llegaría uno que le daría un golpe mortal, ¿dónde? En la cabeza. Eso es lo que está queriendo decir. La derrota de Satanás, dice el Señor, lo prometo. Y de su imperio está asegurada, va a venir uno. Y vino, nosotros sabemos que vino uno que lo derrotó. Que le dio el golpe mortal
al diablo. ¿Saben para qué hizo eso? Para que esos hombres y esas mujeres caídos tuvieran la oportunidad de reconciliarse con su Creador. Dice la palabra que en Cristo Dios Padre estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Entendemos lo que dice? O sea, Jesucristo vino para reconciliarnos con nuestro Creador. Qué cosa más linda. ¿Cuánto decimos amén? Por eso es que Jesucristo es la persona más importante. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero ese nombre no dejará de mencionarse y de nombrarse, porque es el Salvador del mundo, es el Redentor del mundo. En Cristo Dios nos reconcilió con Él. Qué cosa tan linda, tan poderosa, ¿verdad? Lo que Jesucristo hizo, darle la oportunidad al hombre. Ahora miren, decía ahorita que Él mantuvo a Noé vivo y convirtió a Noé en un hombre justo, de fe, que caminara con Él. ¿Para qué? Para no destruir a todo el ser humano y para que se pudiera cumplir esa promesa. ¿Te imaginas si Noé no sobrevive? Si Noé no sobrevive al diluvio, ¿qué pasa? No hubiera venido el descendiente de los descendientes, porque no habría ser humano, ahí se hubiera acabado el ser humano. Entonces Dios tenía que preservar a un ser humano, una familia, y lo hace preservando a Noé. Por eso que yo digo, la gloria, siempre digo, es para el Señor. Todo lo que Dios ha hecho, realmente Él merece la gloria. Entonces a Noé, Él lo conserva, y a través de Noé, viene de la descendencia de Noé. Pero vuelvo otra vez al relato. El hijo de Noé se llamó Sem. Tuvo hijo, y 8 o 10 generaciones después. Ahora miramos a un hombre que se llamó Taré, adorando dioses extraños, y que era descendiente de Noé. Qué cosa tan fea, qué cosa tan horrible, qué cosa tan inexplicable. Pero es que el corazón del hombre es así. Así es el corazón del ser humano. Pero qué bueno es Dios, que Él supo cumplir su promesa. Y eso es una cosa que en esta mañana quiero que te la lleves en tu corazón. Más de 700 promesas que hay en la Biblia. Te aseguro que el Dios que habla en la Biblia siempre va a cumplir lo que promete. Óyelo bien, siempre lo va a cumplir. Es interesante que déjenme decirle que Dios toma la decisión de bendecir a las naciones, y Él ha prometido en Génesis, va a venir un descendiente por allá lejos, que es el que va a traer la victoria final, pero decide que por la descendencia de Sem, hijo de Noé, por ese nombre es que Él va a traer al Salvador. Él va a traer al Salvador. Cuando llegamos a Taret, Taret está viviendo en Ur de los Caldeos, y allí se adora el sol, la luna, los astros, y por lo tanto, miren, Taret, allí se menciona hasta el versículo 32, tuvo 3 hijos. Tuvo 3 hijos Taret, que fueron Abraham. Uno se llamó Abraham, el otro se llamó Nacor y el otro se llamó Harán. Vivía en Ur de los Caldeos, dice el Señor allí por boca de Josué, que de allí el Señor lo sacó, del otro lado del río. Allá el Señor sacó a Abraham, a los padres del pueblo de Israel. Ahora miren, seguramente que Abraham, viviendo en Ur, Babilonia, viviendo allí con sus padres, en la antigua Mesopotamia, el área donde después está Babilonia, viviendo allí con sus padres, él hacía lo mismo. Él aprendió a hacer lo que hacían sus padres. ¿Qué es lo que haría Abraham? Si sus padres adoraban los astros, ¿qué es lo que haría él? ¿Qué es lo que aprendió? Pues eso es lo que él hacía, junto con sus hermanos. Pero Dios decide que de esta familia, de esta descendencia, Él va a sacar va a convertir a uno de esos hijos en una perla preciosa. Lo va a convertir. Y la Biblia nos habla de que Dios llamó a Abraham, el hijo de Taré. Lo llamó. ¿Ustedes creen que lo llamó porque se lo merecía? ¿Ustedes creen que lo llamó porque él tenía mérito alguno? ¿Ustedes creen que llamó a Abraham porque era bonito? ¿Ustedes creen? No. Sí, por amor. Es la única explicación. Y porque soberanamente Él determinó, esta es la persona que yo voy a escoger, como soberanamente escogió a Noé. ¿Y qué es lo que hizo con Abraham? Lo convirtió en ese ejemplo de fe que es Abraham hoy. ¿La gloria para quién? Para el Señor. La gloria para el Señor. Sería lógico concluir que una familia como la familia de Noé no debería nunca apartarse del Dios verdadero, ¿verdad? Después de haber vivido aquella experiencia
tan tremenda, jamás apartarse, pero no fue así. Aquí tenemos la historia de que la descendencia de Noé se aparta. Y se aparta tanto que comienzan a darle culto y adoración a otros dioses que no es el Dios verdadero que se le había parecido a Noé y se había manifestado, el que creó al ser humano. Entonces, con Noé, esta familia tuvo un comienzo espectacular, lindo. El progenitor de toda esta familia es un hombre que adora a Dios y camina con Dios, pero en algún momento pasa algo. En algún momento empezaría la decadencia. En algún momento, no sabemos cuál, no sabemos si fue cuando se llegó al tiempo de Arán, padre de Taret, porque el padre de Taret se llamaba Arán, como Taret le puso a uno de sus hijos, ¿verdad? O si fue antes. ¿En qué momento empezaría la decadencia en esta lista de nombres? No sabemos, pero la verdad es que comenzó desde Noé adorador hasta Taret adorador de dioses extraños, ¿verdad? El único Dios verdadero que adoraba a Noé se desconocía completamente por parte de Taret y por parte de su descendencia. Y yo digo, bueno, ojalá que lo que pasó con esta familia no le pase a las nuestras. Y casi ya concluyendo, menciono esto y quiero que pensemos en esto, ¿verdad? Que ojalá que lo que le pasó a esta familia no pase con la nuestra. Dios quiera que ninguno de nosotros sea responsable por cortar esto que es imprescindible y es tan importante, el conocimiento del Dios verdadero que nosotros tenemos, cortarlo, que nos recuerden como padres, que nos recuerden, ¿verdad?, como hermanos, como tíos, que hemos pasado el conocimiento del Dios verdadero, nuestro amado Señor Jesucristo, a la siguiente generación. Que en ninguno de nosotros se convierta en esa pieza que ha roto, que ha quebrado, que ha cortado el conocimiento del Dios verdadero. Eso pasó con esta familia y es una tristeza. Pero, ¿verdad?, miramos que aunque el hombre siempre cae y el hombre se inclina hacia lo malo, tenemos que reconocer que Dios Todopoderoso siempre cumple lo que promete y siempre puede restaurarlo todo. Oiga bien esto, porque este es el caso de esta familia. Fíjense, llega hasta Taret, pero cuando llegó hasta ahí el Señor dijo, yo voy a restaurar todo esto que está mal, lo voy a arreglar. Llamó a Abraham y el Señor tuvo la gracia y el poder para convertir a Abraham en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Del lado de acá de la historia, nosotros sabemos que el Señor cumplió lo que había prometido. Agarró a este hombre, lo transformó y cuando se le apareció a Abraham le dijo, Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. En ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, un descendiente de Abraham iba a bendecir al hombre, iba a ser de bendición para el hombre, para toda la humanidad, consiguiendo que la humanidad caída y perdida tuviera la oportunidad de reconciliarse con su Creador. Qué cosa tan linda. Esa es la enseñanza de esta historia, ¿verdad? El Señor escoge para la gloria de Él uno de esta familia que no parece ser el más apropiado, porque si se trata de un descendiente que vendrá para redimir y para salvar, Abraham no parecía ser la persona más indicada, porque Abraham tenía una esposa y dicen que era estéril, no daba hijos. Y el Señor tenía el plan de levantar una descendencia y que de esa descendencia viniera el Salvador, que fue Jesucristo. Pero como Dios es todopoderoso, hermano, ojalá que aprendamos de una vez y dejemos de luchar en nuestra propia fuerza. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y tenemos un Dios que cuando habla y promete, cumple. Y si tiene que mover cielo y tierra, y si tiene que hacer milagro, lo hace. Por eso si Dios dice, habrá juicio, hermano, póngale el cuño. Va a llegar ese día. Y si Dios dice, habrá salvación, póngale el cuño. Hay salvación. Si Dios dice allí que el que cree en su Hijo será salvo, prometa de Dios, Dios la va a cumplir. Y usted dirá, pero nada más que por creer en Jesucristo.
¿Voy a ser reconciliado con mi Creador? ¿Voy a tener una relación amorosa, íntima, estrecha con Él? Sí, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Este Dios que todo lo dice, que todo lo que dice lo cumple, perdón. O sea que este es un Dios que todo lo puede. Entonces, Dios sacó a Abraham de este lugar, le dijo, vete. Miren, la verdad es que el padre de Abraham, no sabemos cómo, Taré, tomó primero la decisión de irse de Ur. Eso la Biblia no dice cómo fue ni por qué. Más bien por qué pasó, no se sabe. Pero Taré tomó la decisión, agarró a Abraham, agarró a Nacor, no pudo agarrar a Aram porque Aram murió en Ur, joven, agarró a su hijo, a Lot, y se lo trajo. Y vinieron a vivir a la tierra de Canaán. Fíjense, de allá de Mesopotamia, se alejaron de aquella. ¿Cómo? ¿Quién inspiró a ese padre a que se alejara? Con todo y que era un adorador de dioses extraños. Tiene que estar la mano de Dios ahí, porque ahí estaba el plan de Dios. Y Taré se murió en Harán, así se llamaba el lugar, donde ellos se establecieron al norte de Canaán. Y allí Taré se murió, y se quedó Abraham con Lot y Nacor. Y a Abraham, allí el Señor se le apareció y le dijo, quiero que te vayas de al lado de tu hermano. Y vas a ir por un lugar que yo te mostraré. Yo te voy a guiar. Y Abraham, cuando Dios le habla, le cree a Dios. Y obedece a Dios. Y él sigue las recomendaciones de Dios. Por eso es que a Abraham le va tan bien. Porque todo aquel que oiga y atienda el consejo de Dios le va a ir bien. Por eso en esta mañana quiero que notemos y valoremos eso. El Dios de la Biblia que nos está invitando a que le conozcamos y que nos está haciendo promesa en su palabra. Oiga el llamado de Él. Atienda el llamado de Él si usted quiere que le vaya bien. Si usted quiere que se cumpla todo lo que Dios dice ahí en su palabra. Oiga el consejo de Dios. No sabemos por qué, pero el padre se fue. Dios le dice, quiero que dejes tu parentela, vete por un camino que yo te voy a mostrar. Y Abraham tomó todo lo suyo y dijo, Señor, me voy. Y vemos que Abraham, a quien el Señor le da fe, comienza a convertirse en una persona diferente. De un adorador de dioses extraños a convertirse en un siervo de Dios, en un amigo de Dios, en un hombre que tenía una relación estrecha e íntima, tan profunda que se ha convertido en un ejemplo de fe para toda la historia del mundo. El padre de la fe, así se le conoce, el padre de la fe. Dice que todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo somos descendientes de Abraham, porque igual que hemos tenido fe, ninguno de nosotros ha visto a Cristo, pero hemos creído en Él. Le hemos creído a Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, por fe. Dios nos ha dado la fe para creer nosotros. Por eso es que somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de él. Entonces Dios fue quien lo sacó y quien lo guió y lo convirtió en el ejemplo que Él es hoy. Bueno, a nosotros no nos gusta confiar en Dios, hermano. Miren que nosotros muchas veces, ¿cuántas veces oímos? Confía en el Señor. El Dios Todopoderoso, el Dios que nos hizo. El Dios que envió a Jesucristo por amor, fue capaz de dar a Jesucristo su único Hijo por amor, ofrecerlo en sacrificio, descargar su ira sobre su Hijo inocente para librarnos a nosotros, para darnos a nosotros vida, para librarnos de esa prueba que vendrá sobre el mundo, pero también para librarnos. Porque déjenme decirle, el Señor prometió que nunca más habrá un diluvio. Él se lo prometió a Noé cuando salió del arca, nunca más voy a destruir al hombre por un diluvio. Pero acá cuando leemos en la época del Nuevo Testamento, el Señor habla y dice que va a venir un tiempo de prueba terrible sobre el mundo. El Señor Jesucristo habló de esta manera, tribulación tan grande como nunca antes la ha habido. Y dice el Señor promete ahí en Apocalipsis librarnos de ese día de la prueba para el mundo entero si nosotros creemos. Entonces, si el Señor ha prometido que vendrá, vendrá. Pero no solamente, eso no será lo peor. El final será la destrucción completa. Porque el Señor Jesucristo habla de que en el infierno de fuego, ahí Él dijo, el fuego no se apaga, el gusano no se acaba. Eso no lo inventamos los predicadores, eso lo dijo Jesús, palabras de Él. El gusano no se apaga, no se acaba, el fuego no se apaga. Dijo Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Apocalipsis allí está revelado. Allí serán los pecadores junto con Satanás y los demonios atormentados por los siglos de los siglos. Dice, el Señor Jesucristo vino para salvarnos de la condenación eterna, que es esa. Es esa. Habrá juicio, habrá destrucción, pero el Señor, por amor, no quiere que nadie se pierda. Entonces,
yo te invito en el nombre del Señor a que seas inteligente. No vayas a un lugar de tormento, no hace falta que vayas a un lugar de tormento. Para no ir a ese lugar de tormento y para así ir al cielo, donde está sentado Dios en su trono, donde tendremos la oportunidad de ver el rostro de Jesucristo, de reunirnos con nuestros antepasados, de que allí tengamos un cuerpo nuevo y vida nueva, para que tengamos esa linda oportunidad de estar para siempre con el Señor allí, porque eso es lo que es el cielo. Un lugar, Cristo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no hubiera sido, yo os lo hubiera dicho. Pero les aseguro, hay muchas moradas. Y voy a preparar un lugar para ustedes, dijo el Señor a la iglesia. Tenemos un lugar que Cristo está preparando para nosotros en el cielo. ¿Por qué ir al infierno? No nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Jesucristo pagó el precio. Lo único que tenemos que nosotros hacer es creerle a Dios. Es recibir el consejo de Dios en nuestro corazón. Pero a nosotros no nos gusta confiar en Dios. Qué cosa tan fea. Nuestro corazón, en vez de buscar de Dios, se aleja. Se aleja. Yo no sé si tú quieres en esta mañana decidir allí de corazón, yo quiero acercarme a Dios. Yo te invito en esta mañana para, si tú quieres tener ese acercamiento, tú ores conmigo. Yo voy a orar y me voy a dirigir al Señor y te invito para que allí en tu corazón tú ores junto conmigo. Aunque no te guste confiar en Dios, atiende la invitación del Señor que dice, confía en mí. No te va a gustar confiar en Él y en tu propia fuerza no lo vas a conseguir, pero atiende el llamado de Dios. Confía en mí. Jesucristo dijo una vez, confíen en Dios, confíen también en mí. Y yo en esta mañana te invito en el nombre del Señor para que tú tomes la decisión. Yo recuerdo la primera vez que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero creer en ti, porque yo no creía en Él, yo no creía en Dios. Así que yo le tuve que decir al Señor, ayúdame a creer. ¿Y saben por qué yo quería creer? Porque yo había entrado en relación con familias cristianas. Y yo miré que las familias cristianas nada tienen que ver con las familias que no lo son. Y eso me emociona, porque mi familia fue una familia donde yo sufrí algunas cosas que yo no quisiera que otras personas sufrieran. Pero cuando yo conocí las primeras familias cristianas con las que yo intercambié, yo dije, pero ¿qué cosa es esto? Era como el día a la noche. Cómo trataba papá, mamá y mamá, papá, y cómo te llevaban los hijos y cuáles eran sus valores, cómo vivían. Y por eso yo dije, Señor, yo quiero creer en ti. Esto es lo que yo quiero para mí. Yo te animo en esta mañana para que tú hagas esta oración y le digas al Señor, Señor, me decido de todo corazón, te necesito. Yo quiero el bien que tú ofreces. Yo quiero la salvación que tú ofreces. Ay, si comprendiéramos, si analizamos este caso, de verdad lo miramos y lo analizamos y pensamos en él, comprenderíamos de una vez que Dios es todopoderoso, que Dios es todo misericordioso, que Dios está lleno de gracia. Mira, piensa en esto. Tú vienes de una familia, pero a Dios no le importa cómo es tu familia. A Dios no le interesa cómo tú has vivido, ni lo que te has pasado, ni lo que tú has hecho. Dios te ama así como tú eres. Y Dios quiere hacer contigo lo que hizo con Abraham. Lo que Él hizo con Abraham, el hijo de Taré, eso es lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere tomar tu vida. Eso fue lo que hizo conmigo, es lo que está haciendo conmigo, es lo que ha hecho conmigo. Él me tomó de esa familia donde yo vivía. Hoy yo me doy cuenta, por pura gracia, yo no me lo merezco. Yo hacía muchas cosas que mi familia ya aprendí a hacer, pero el Señor se acercó. Pero bendito el Señor, porque Él me abrió los oídos y me abrió los ojos espirituales para que yo me diera cuenta. Y qué bueno que yo empecé a caminar de la mano con Dios. Me ha ido bien, me ha ido muy bien. Y yo, con todo el amor del mundo y la buena intención del mundo, si usted quiere, usted lo recibe, si usted quiere, no lo recibe. Pero yo lo animo en el nombre del Señor para que usted agarre las manos de Dios y comience a andar con Él de la mano. No se suelte nunca más de Dios. Dios desea que nos relacionemos con Él y que tengamos una relación profunda y de amor con Él.
Hablemos con Él cada día. Confiemos en su palabra, en sus promesas. Vayamos al libro de Dios. Leámoslo para que escuchemos la voz de Dios hablándonos. Y dispongamos el corazón para obedecer la voz de Dios, no la voz de nuestro corazón. Y usted va a ver qué bien le va a ir en esta vida y después de esta vida. No siga luchando en su propia fuerza. Hay un Dios todopoderoso que todo lo puede, que nos ama, que nos quiere cambiar, que nos quiere hacer bien. Porque la Biblia dice que Él tiene planes de bien para con nosotros. Los pensamientos son pensamientos de bien. Entonces, yo no sé cuán separado de Dios en esta mañana todos los que estamos aquí pudiéramos estar. Yo eso no lo puedo saber. Yo sé que algunos estamos más cerca y que otros están más lejos, pero el llamado de Dios en esta mañana es: acércate lo más que tú puedas. No en tu propia fuerza, como decía Kevin en esta mañana, en tu propia fuerza no lo vas a conseguir. Vas a sentir deseo de irte para el mundo otra vez. Vas a sentir deseo de irte para atrás. Es que tú oigas el consejo de Dios y le digas: Señor, yo lo recibo y ayúdame. Depende de Dios, no de tu fuerza. Ayúdame, haz como hice yo, clama y pídele, ayúdame a creer, dame fuerza, aumenta mi fe. Y yo estoy seguro que si usted le pide a Dios esas cosas, Dios se las va a dar. Y usted nunca se va a arrepentir de habérsela pedido. Acérquese al Señor. No sé cuán perdido te pudiera sentir. Abraham estaba perdido en la idolatría. Abraham estaba perdido en un sistema que no tenía nada que ver con Dios. Pero Dios lo llamó, y cuando Dios lo llamó, él atendió el llamado de Dios. Igual que Noé, atendió el llamado de Dios, y por eso Dios lo convirtió en lo que ellos llegaron a ser. Entonces yo te invito en esta mañana, si te sientes perdido, si te sientes perdida, estás tan lejos de Dios que no encuentras el rumbo, yo te invito para que oigas estas palabras que el Señor Jesucristo pronunció. Lucas 9:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si así te sientes tú, puede ser idolatría, puede ser adulterio, puede ser droga, puede ser borrachera, pueden ser cosas malas que te han traído problemas, que te están trayendo problemas. A lo mejor todo se mira muy lindo por fuera, pero tú sabes bien que allí al interior de tu matrimonio, de tu casa, en la interioridad con tus hijos, no te va tan bien. A lo mejor por dentro eres un volcán ardiente. Parece que todo está bien, pero el único que sabe cuán perdido estamos es el Señor. Pero yo te aseguro que si tú te acercas a Dios, Dios va a cambiar tu vida. Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar. Te animo en esta mañana, vengan a mí, dijo el Señor, los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Son promesas preciosas. Si las creemos, el Señor las cumplirá. El Señor las cumplirá. Entonces, si tú quieres orar en esta mañana conmigo, ora conmigo. Señor, primeramente, Padre, te agradezco. Puedo entender que tú estás interesado en relacionarte con nosotros, en relacionarte conmigo, Señor. Perdóname, yo te he dado la espalda. Yo he sido indiferente. Yo he tomado en poco tu amor. Oh Señor, he caminado alejándome de ti. Perdóname, Señor. Ha sido ignorancia de mi parte. Yo sé, oh Señor, cuán mal estoy y cuánto te necesito. Oigo, Señor, tú lo dices allí en tu palabra, que tú estás interesado en mi persona, en darme descanso. Tú estás interesado en llenarme de tu amor, de tu presencia, de bendecirme. Tú estás interesado en darme vida eterna, ahí en la gloria. Un día estaré, oh Señor, según tus promesas, oh Padre Celestial. Por eso en esta mañana pido fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo quiero atesorar en mi corazón tu voz, tu palabra, tu consejo. Señor, mira que sinceramente estoy rindiendo mi corazón a tu llamado. Padre, perdona mis pecados, perdona mi ignorancia y sálvame, Señor.
Padre, ayúdame a acercarme cada día más a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir de tal manera los días de mi vida que, como dice tu palabra, yo tenga sabiduría en mi corazón. Ayúdame a vivir sabiamente los días que tú me des aquí. Que, oh Padre Celestial, ni mi corazón, ni este mundo, ni nada de lo que el enemigo ofrezca, el enemigo de nuestras almas, el diablo, ofrezca, yo lo reciba, sino que solamente yo tenga la sabiduría para obedecer tu consejo. Dame la gracia, Dios de toda gracia. Toma mi vida y transfórmala, Dios Todopoderoso. Quiero ser tu hijo para siempre. Yo quiero que pase conmigo lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Noé. Sálvame, Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame, oh Señor, a acercarme más a ti. Quiero ser tu hijo. Quiero caminar de la mano contigo, Señor. Te lo ruego, te lo pido, en el nombre precioso de Jesucristo, como tú dijiste que lo hiciéramos. Amén y amén.